En este video vamos a empezar a introducir el concepto de la integral con simplemente un concepto que se llama la masa. La masa siempre es un número real. Y entonces vamos a considerar un alambre de longitud L, bien delgado, de longitud L. Y vamos a hallar la masa de ese alambre. Naturalmente, si la densidad es constante, la masa del alambre simplemente va a ser densidad por longitud, o sea, constante por la longitud. Pero si la densidad no es constante, es decir, si la densidad es una función variable, o sea, si la densidad es una función variable, la masa simplemente va a ser la densidad por la longitud. Pero la masa no puede ser variable, la masa de un alambre siempre es un número real. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar la masa que sea constante? Entonces lo que hacemos es dividimos el intervalo 0L en n subintervalos donde se asume que en cada subintervalo la densidad es constante. Es decir, partimos el intervalo, el alambre 0L, en n pedazos, digámoslo así, x2 y por aquí que esté xk menos 1 y por aquí que esté xk. Y entonces asumimos que la densidad en este pedazo del alambre es constante. ¿Y cuál es el valor de la masa en este pedacito de intervalo? Entonces simplemente para eso tomamos un puntico cualquiera, p sub k, en el intervalo, digámoslo así, k'ésimo, y evaluamos como la densidad en ese punto es constante, la densidad la vamos a anotar con una función en x, entonces reemplazamos la x por t sub k y la masa en ese intervalo va a ser aproximadamente la densidad que asumimos que es constante por la longitud del intervalo que es delta xk. La longitud del intervalo delta xk es xk menos 1 es lo que vamos a llamar delta xk. O sea, la longitud de los intervalos no necesariamente van a ser iguales. Entonces ahí tengo una aproximación de la masa en el intervalo k'ésimo, digámoslo así. Entonces, ¿cuál es una aproximación de la masa del alambre? Pues va a ser la suma de cada una de las masas en los n intervalos. Es decir, la masa del alambre va a ser aproximadamente la suma desde k igual 1 hasta n de f de t sub k por delta x sub k. Esta es una masa aproximada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar una masa que sea más real, digámoslo así? O sea, que no haya tanto error en el cálculo de la masa. Entonces, lo que hacemos simplemente es tomamos la longitud de cada subintervalo bien pequeñita, de tal forma que el número de intervalos es bien grande y así obtenemos una estimación de la masa casi exacta, por no decir que es exacta, y esa masa exacta viene dada por este límite. Límite cuanto delta xk tiende a 0 de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, f evaluada en t sub k por delta x sub k. Este delta x sub k es la longitud de cada subintervalo y f y t sub k es un punto cualquiera en el intervalo, que puede ser x sub k, que puede ser x sub k menos 1, que puede ser este más esto sobre 2, es decir, t sub k es cualquier punto en el intervalo, ¿no? Y esto simplemente como delta xk tiende a 0, naturalmente el n tiene que ser bien grande. Y si nosotros tomamos los intervalos de longitud igual, esto lo podemos escribir también de la forma límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n. F de t sub k por delta x sub k. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar o vamos a definir como la integral de f de x por dx. El símbolo de la integral simplemente va a ser este. Los límites en este caso van a ser de 0 a L
y esta va a ser la densidad por la longitud de cada uno de los intervalos. Entonces observen, nosotros la masa la vamos a calcular por esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar la integral. O sea que esta integral siempre va a ser un número real. Bueno, vamos a ilustrar este concepto con un ejemplo real, ¿no? Vamos a ilustrar el concepto. Hallar la masa de un alambre de longitud 5 metros si la densidad del alambre en cada punto es f de x igual a x más 3 kilogramos por metro. Entonces, en efecto, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Entonces ya sabemos, la masa simplemente se calcula por el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n, f de t sub k por delta x sub k. ¿Cómo nosotros vamos a calcular esta sumatoria de ese límite? Entonces sabemos que el delta x sub k es la longitud del intervalo k'ésimo. Nosotros vamos a trabajar con la longitud del intervalo siempre igual. Y t sub k va a ser cualquier punto en el intervalo k'ésimo. Entonces, para mi ejercicio, ¿cuánto vale el delta de xk? O sea, la longitud del intervalo. La longitud del subintervalo, perdón, k'ésimo, ¿no? Entonces, el alambre tiene 5 metros, o sea que estaríamos trabajando en el intervalo 0, 5, ¿no? Entonces sería 5 menos 0 sobre n. O sea, sería 5 sobre n. Esa va a ser la longitud de cada uno de los subintervalos. Entonces, simplemente esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. Este lo voy a reemplazar por la longitud que es 5 sobre n y lo saco de la sumatoria. Y simplemente me va a quedar sumatoria desde k igual 1 hasta n de f evaluada en t sub k. Vamos a buscar t sub k, que quede muy claro, t sub k. Entonces yo tengo aquí mi intervalo 0, 5, ¿no? 0, 5. Entonces por aquí va a estar x sub 0, va a estar x sub 1, va a estar x sub 2, por acá va a estar x sub k menos 1 y por acá va a estar x sub k. La longitud de este intervalo, como todos son iguales, va a ser siempre 5 menos 0 sobre n, porque lo vamos a partir en n pedazos iguales. Y el t sub k simplemente es un punto cualquiera del intervalo xk menos 1, xk, que puede ser x sub k o que puede ser x sub k menos 1 o puede ser cualquiera que quieran escoger. Nosotros aquí en los videos vamos a escoger siempre x sub k. Entonces vamos a encontrar las coordenadas de los puntos para poder encontrar el valor de t sub k. Entonces x sub 0, recuerden, es el primer punto del intervalo. O sea, esta es la partición del intervalo, x sub 0, x sub 1, x 2, x sub k y x sub n. X sub 1 vale 0 más la longitud del intervalo, que es 5 sobre n, o sea, sería 5 sobre n. X sub 2 sería 0 más 2 veces la longitud del intervalo, o sea, 2 por 5 sobre n. X sub 3
sería simplemente 3 por 5 sobre n. X sub k menos 1 sería simplemente k menos 1 por 5 sobre n. X sub k sería k por 5 sobre n, o sea, 5k sobre n. Y x sub n sería n por 5 sobre n, o sea, simplemente 5. Entonces observen, el t sub k, nosotros siempre vamos a escoger el más sencillo entre xk y xk menos 1. ¿Cuál es el más sencillo de manejar? Xk menos 1 es k menos 1 por 5 sobre n. Y xk es 5k sobre n. Entonces este es el que vamos a elegir nosotros como t sub k. Entonces simplemente lo reemplazamos. 5k sobre n es x sub k y ese es el que nosotros vamos a escoger como t sub k. Y simplemente nuestro trabajo ahora es calcular ese sumatoria y evaluar el límite, y ese es el valor de la masa. O sea que esto va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n, que es la longitud de cada subintervalo. Sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Cuánto vale este calculado en 5k sobre n? Entonces simplemente vale este calculado en 5k sobre n es cuando x vale 5k sobre n. Entonces sería 5k sobre n más 3. Entonces sería 5k sobre n más 3. Y el problema ahora es evaluar esa suma. Entonces simplemente esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n, que multiplica a esta sumatoria más esta sumatoria, y de esta sumatoria puedo sacar 5 sobre n. Y me queda la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 3, y de ahí saco el factor común, el 3, por propiedades de las sumatorias. Y ahora esos valores de esas sumas ya los conocemos. Nosotros ya los deducimos en un video anterior. O sea, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n por 5 sobre n por... ¿Cuánto vale la suma desde k igual a 1 hasta n de k? Recuerden, vale n por n más 1 sobre 2. Más, ¿cuánto vale la suma desde k igual a 1 hasta n de 1? Vale n. Entonces, por 3, 3n. ¿Y a qué es igual este límite? Sería límite cuando n tiende a infinito de 5 sobre n, que multiplica. Este n con este n se cancela y me queda simplemente 5n ¿no? 5n más, este se cancela, 5n más 5 sobre 2. Más 3n. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de ¿qué? Este n lo voy a escribir por dentro, ¿no? Este n lo voy a escribir por dentro. Entonces me queda 5 medios más, o sea, 5n sobre 2 dividido por n me queda 5 medios, más 5 sobre 2n, más este n lo pongo a dividir y me queda simplemente 3. ¿Y cuánto vale ese límite? Ese límite vale simplemente 5 que multiplica a 5 medios más 3, ¿no? Porque este límite vale 0. ¿Y cuánto es 5 por 5 medios más 3?
O sea, esto va a ser 5 por, esto es factor común 2, aquí daría 5, 2 entre 1, 2 por 3, 6. O sea, esto sería simplemente igual a 5 por 5 y 6, 11 medios. Como quien dice, esto es 55 medios. Y esto no es otra cosa que la integral entre 0 y 5, la función densidad, que es x más 3 por dx kilogramos, ¿no? Kilogramos. Porque es la masa, ¿no? Kilogramos. Entonces, que quede muy claro, vean. La masa la podemos calcular cuando veamos integrales de una forma muy sencilla. La densidad por la longitud me da la masa del alambre. Bueno, espero que haya quedado muy claro cómo calculamos la masa del alambre utilizando la definición que dimos de masa y de antemano introduciéndola con la integral. Entonces no se preocupen por la integral porque más adelantico la aprendemos a calcular. Simplemente es para que tengan una idea de la integral que se relaciona con la masa. Hasta pronto.